pueden sentarse. Gracias a Dios por este tiempo precioso de alabanza y de adoración. Y continuamos entonces con la palabra de Dios por el pastor Rolando. Bendiciones, mis hermanos. Gracias damos a Dios por este nuevo día, esta nueva semana que estamos comenzando, ¿verdad? Dios nos ha regalado una semana más, gracias a su misericordia, ha sido bueno con nosotros. Y quizás hemos sentido algunos obstáculos, algunos contratiempos, algunos dolores y algunos achaques por allí, porque, ¿verdad?, aún los más jóvenes como nosotros, pues nos vamos sintiendo algunas cosas, pero es de la misma juventud, ¿verdad? Así que, pero damos gracias a Dios porque Él nos ha ayudado a vencer esos obstáculos y a vencer esas pruebas y estar aquí y sacar este tiempo, ¿verdad? Especialmente para dedicárselo a nuestro Dios, para cantarle a nuestro Dios. Sigamos orando por los demás hermanos. Hay varios hermanos, también les decía, quiero decirle, en la iglesia en Springdale, donde hermanos de la iglesia, hay como 2 familias que tienen el COVID y están en cuarentena, así que hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos y el pastor me ha pedido oración, así que estemos orando por ellos. También, bueno, ellos no se sienten síntomas así mal ninguno hasta el momento, pero como fueron diagnosticados con el COVID, tienen que estar en cuarentena absoluta en su casa. Vamos a ir orando, como decía, por la hermana Marixa, hermano Ernesto, que estaba hoy, creo, en asuntos, ¿verdad?, de una compra que hizo, algo así. Vamos a seguir orando por los demás hermanos que nos han visitado en otras ocasiones. Algunos, pues, se han desanimado en la fe, pero sigamos orando para que el Señor obre en sus corazones, ¿verdad? Y nosotros seguimos haciendo nuestra parte, animándole y amándole y esperando que puedan ellos reaccionar, como digo yo, a tiempo. Es importante reaccionar a tiempo. Podemos tener nuestros deslices, nuestras caídas, nuestro espíritu un poco apocado, pero tenemos que activarnos rápido antes que sea demasiado tarde. Y todavía hoy estamos a tiempo, gracias a Dios. Sigamos orando los unos por los otros. Bien, vamos a compartir de la palabra en esta tarde y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, la segunda carta, ¿verdad? Segunda de Crónicas capítulo 17, Segunda de Crónicas capítulo 17, al libro de las Crónicas. Segunda de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas capítulo 17. La primera de Crónicas, segunda de Crónicas, y vamos al capítulo 17. Y el personaje que vamos a hablar un poquito de él en esta tarde es Josafat, el rey Josafat. Un personaje que nos ilustra algunas verdades muy importantes para nuestras vidas. Ya lo tienen ahí, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, disculpen. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a estar viendo, no todo el capítulo, pero sí como los primeros 12 versículos del capítulo 17. Vamos a dar lectura entonces a estos versículos. Amén. Dice así, leyendo la palabra: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos, en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reinado en su mano
y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jalib, Abdía, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semanías, Netanías y Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonía, y con ellos a los sacerdotes Eliasma y Jorán. Y enseñaron en toda Judá, y teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también les traían ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos leído. Háblanos, enséñanos, habla a nuestros corazones, Señor. Y pon en nuestros corazones el deseo, la voluntad rendida a obedecerte en todas las cosas. Háblanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, yo estaba leyendo este pasaje y realmente vemos en este pasaje algo extraordinario, y es a lo que yo he titulado Pasos fructíferos en la vida de fe. Pasos fructíferos en la vida de fe. ¿Por qué lo he titulado así? Bueno, vamos a verlo ahora a medida que consideremos este pasaje un poquito alrededor de la vida de Josafat, de este rey. Este es un rey, como decía, hijo de Asa. El padre de él también era rey, llamado Asa, pero Asa fue un rey malo, un rey muy malo, un rey que hizo todo cuanto pudo de malo, un rey que se dio pues a adorar otros ídolos y a desobedecer a Dios y a no tener en cuenta la palabra de Dios para nada. Y bueno, en medio de el reinado de Asa, pues ahí estuvo uno de sus hijos, a quien vamos a considerar en esta tarde, se llamaba Josafat. ¿Cómo Josafat, que sería sin duda, él sabía, el heredero al trono después que su padre muriera? Y así fue. Pero este joven, este hombre Josafat, que se crió viendo las cosas malas que hacía su padre, a pesar de eso, cuando le corresponde a Josafat asumir el trono en Judá, nosotros vemos que él no hace lo que hizo su padre. Tal parece que en su experiencia de vivir en la vida de alrededor de su padre, viendo el reinado tan malo de su padre, y por supuesto, no solo veía las cosas malas que hacía su padre, sino me imagino que vio también las consecuencias que sufrió su padre y que sufrió Judá como pueblo, como nación, también al ver a su padre desobedecer a Dios, no tener en cuenta a Dios. Y bueno, pues dice la Escritura que enfermó Asa, su padre enfermó y posteriormente murió. Así inmediatamente Josafat asume el trono. Entonces, si vea usted qué interesante, dice, reinó en su lugar, en el lugar de Asa, dice Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín,
que su padre Asa había tomado. O sea que él, al asumir el trono, una de las cosas primero que hace este hombre es poner seguridad. En la parte militar, él puso seguridad en todo lo que era su reinado, en todo lo que eran sus propiedades, inclusive aquellas ciudades a su padre había conquistado anteriormente. Pero vamos a ver los pasos que llevaron a Josafat, a pesar de haber visto el mal ejemplo y haberse criado en el mal ejemplo de su padre. Pero ¿qué sucede en la vida de Josafat? Que Josafat fue un rey próspero, que Josafat hizo todo completamente diferente y Dios lo confirmó y Dios lo bendijo tanto. ¿Qué hizo Josafat? Creo que Josafat hizo cosas que valen la pena notar y cosas que nosotros también tenemos que considerar, porque quizás alguna de estas cosas podemos hacerlas nosotros también para prosperar en nuestra vida, para que el Señor haga establecer y prosperar y mantener en paz, en armonía y en crecimiento, sí, nuestra economía física, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros negocios, todas aquellas cosas que queremos emprender en esta vida para gloria y honra de Dios y para bendición de nuestro prójimo, todas aquellas cosas que queremos que Dios bendiga en este tiempo y en nuestra vida hoy, pues hay cosas aquí que sí podemos aplicar a nuestra vida y vamos a ver cuáles fueron esos pasos. El primer paso que vemos en Josafat está allí en el versículo 3. Es lo que hemos llamado que él anduvo. El primer paso de él fue que anduvo, como dice la Escritura, en los caminos de David. Miren ustedes el versículo 3, dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los caminos, dice, en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Ahí comenzó Asa a marcar la gran diferencia con su padre y con los otros reyes que había tenido Judá. ¿Dónde estuvo la gran diferencia? ¿Qué fue lo que hizo diferente este hombre para que Dios estuviera con él? Cuando la Biblia dice, y Dios estuvo con David, y Dios estuvo con Josafat, la Biblia dice, Dios estuvo, significa que Dios daba aprobación, significa que Dios aprobaba todo lo que ese hombre, todo lo que ese rey, todo lo que esa persona, ¿verdad?, estaba haciendo y todo lo que hacía. Y el primer paso aquí que vemos en una vida fructífera en la vida de Josafat, el primer paso fue ese. Él no anduvo en los mismos caminos, o sea, haciendo las mismas cosas que hizo su padre Asa. Él pudo ver como han hecho otros hijos de reyes, herederos al trono, que cuando les tocó ir al trono, muchos de estos hijos de diferentes reyes siguieron haciendo las mismas cosas malas que hacían sus padres. Josafat no. Josafat supo reconocer que lo que su padre Asa estaba haciendo no era bueno delante de Dios, no había traído buenos resultados. Por eso Josafat decide hacer otra cosa. Josafat toma otra decisión y él decide no andar según los pasos que anduvo su padre Asa, sino conforme a los pasos de David. David, que de cierta forma era su padre también, ¿verdad? No era su padre directo, biológico, pero era el padre, ¿verdad?, de sus antecesores. Era aquel padre ejemplo, ¿verdad? Y dice aquí que anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Qué representa David? Porque esto lo vamos a ver en la Biblia, en muchos lugares donde dice diferentes personajes bíblicos que dice, y anduvo en los caminos de David, su padre, y anduvo en los caminos de David. Y muchos de estos hombres que hicieron eso no eran hijos directos de David, pero David sí era el padre, por decirlo así, espiritual, ¿verdad? El ejemplo, era el hombre conforme al corazón de Dios. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, ejemplo de obediencia a Dios, ejemplo de consagración a Dios,
ejemplo de fidelidad a Dios, ejemplo de obedecer la voluntad de Dios. David es un ejemplo tan poderoso, hermano. Se hizo David un ejemplo tan poderoso que aún las generaciones que le continuaron a él, por muchas generaciones más, seguían diciendo y seguían imitando los pasos de David. Y este es el caso de Josafat. Josafat decidió andar en los pasos de David. Decidió Josafat hacer y llevar un estilo de vida obediente a la palabra, igual que el de David. Y eso es importante, que busquemos a la hora de imitar a alguien, busquemos a alguien que sea realmente digno de imitar. En esta vida, hermano, hoy hay muchas personas que imitan a otras personas. Muchos de nosotros imitamos a otros, sobre todo cuando estamos en la etapa de la adolescencia, de la juventud, buscamos grandes líderes para imitar. Imitamos grandes músicos, otros imitan grandes deportistas, otros hombres de política, y así buscamos a alguien a quien imitar. Bueno, pues tenemos que buscar un ejemplo digno de imitar, y es lo que hizo Josafat. Josafat consideró que David era un ejemplo digno de imitar, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y él dijo: no seguiré conforme a mi padre, que hizo todo lo malo delante de Jehová. Yo no seguiré el mismo camino de mi padre, yo seguiré el camino de David. Yo obedeceré a Dios como lo hizo David. Y creo que fue el primer paso que marcó una gran diferencia en la vida de Josafat en comparación con los demás. El segundo paso es que no solo decidió seguir el mismo ejemplo de David, sino que este hombre, miren ustedes en el versículo 4, el otro paso que da es que este hombre decidió buscar a Dios. Decidió buscar a Dios personalmente. No solo es que él dijo: voy a imitar a David, voy a hacer las mismas cosas que hacía David, sino que él personalmente decidió buscar a Dios directamente, ¿verdad? Directamente. Y esto es maravilloso. En el versículo 4 dice: sino que buscó al Dios de su padre, refiriéndose a David en este caso otra vez. Dice: buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, escuche bien, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Qué paso más importante para tener una vida espiritual fructífera, hermano? Podemos tener ejemplos como el de David para imitar, y eso es bueno, pero aún así no basta con buscar un ejemplo para imitar. Necesitamos nosotros personalmente, si queremos tener una vida espiritual realmente fructífera, agradable a Dios, tenemos que buscar de Dios personalmente. Y es lo que dice que hizo Josafat. Dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Bueno, buscar a Dios y andar en los mandamientos de Dios, andar según la palabra de Dios, creo que es algo que usted y yo podemos hacer también en este tiempo, ¿cierto o no? No es difícil, está al alcance. Tenemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, así que podemos nosotros hoy, ¿verdad?, conocer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y decidir andar conforme a la palabra de Dios. Si es que queremos una vida fructífera, tiene que ser obedeciendo los mandamientos de Dios. El tercer paso que dio Josafat está en el versículo 6. Miren lo otro que hizo Josafat, versículo 6. Dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Escúchate. Y quitó, miren lo que hizo, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Se animó tanto en los caminos de Dios, le dio tanto deseo de seguir en los caminos de Dios y de obedecer la palabra de Dios, y que rápidamente Josafat se da cuenta de que dentro de Judá, en diferentes montes, en diferentes montañas,
Habían altares hechos a los ídolos. Imagínese usted, altares hechos a los diferentes ídolos que el papá de él había permitido, que el papá de él permitía que esos ídolos estuvieran ahí. Y cuando Josafat comienza a tener una relación con Dios de verdad, una buena relación con Dios, y él se da cuenta, dice, esos ídolos, esos altares a otros dioses no le agradan a Jehová. Pues Josafat dijo, hay que quitarlos. Hay que quitarlos. Inmediatamente, mis hermanos, Josafat se levanta con tremenda valentía. Josafat se levanta y comienza a quitar todos los altares a otros ídolos, a otros dioses, todo. Y limpió toda Judá de esos ídolos falsos, de esos dioses falsos. Este es un gran paso en su vida fructífera de fe, ¿verdad? Este es un gran paso. Un paso que también usted y yo podemos dar. Y usted me dice, bueno, pastor, yo no tengo en mi casa, ni en mi negocio, ni en ningún lado yo tengo otros ídolos, no tengo ninguna otras imágenes por allí, no tengo nada de eso. Bueno, pues si no las tienes, pero algunos de nosotros sí tenemos otros dioses. Algunos de nosotros todavía hoy hay algunos que adoran todavía el dinero, otros adoran otros dioses, otros tienen otros dioses. Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida es un ídolo que hay que quitar. Es algo, Dios solo puede ocupar el primer lugar. Solo Dios puede ocupar, solo Él merece ese lugar. Ese es el lugar de Él. No puede ocuparlo nada ni nadie. Nada ni nadie, ¿verdad? El lugar de Dios es el lugar, hermano, es el trono, es el lugar por preeminencia en nuestra vida, y nada puede ocupar. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, una profesión, cualquier cosa que tú tengas, los bienes materiales, cualquier cosa que tú tengas que esté ocupando el primer lugar en tu vida, eso es un ídolo, eso es un Dios falso, eso es algo que hay que quitar para que Dios ocupe el primer lugar, para que Dios tenga preeminencia en su lugar, ¿verdad? Y a veces hay algunos de estos ídolos que son los que captan toda nuestra atención, tienen nuestra prioridad, y todo aquello que le roba a Dios su prioridad es un obstáculo, hermano, que hay que quitar, que hay que derribar, que hay que quitar de nuestras vidas. Todo lo que le roba a Dios y no permita que Dios se tenga el primer lugar es un obstáculo que hay que quitar, es algo que hay que derribar de nuestras vidas. Y Josafat lo hizo. Josafat vio que allí habían ídolos, que habían altares, que habían otras cosas a otros dioses, y que ellos le pedían a otros dioses, y Josafat dijo, eso hay que eliminarlo, y lo eliminó todo. El otro paso que dio Josafat maravilloso está en el versículo 9. Mire el versículo 9, dice, y enseñaron en Judá, escuche usted lo que hizo Josafat, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Wow. ¿Escuchó lo que hizo Josafat? Agarró sacerdotes y agarró todo el que tenía conocimiento bíblico y les dijo, vayan por toda Judá, por cada ciudad, por cada pueblo, por cada lugar, y enséñanle a la gente la ley de Jehová. La gente tiene que conocer la palabra de Dios. Vayan y enséñenle la palabra de Dios. Merecía este rey Josafat y todo su reinado, merecía una bendición de Dios, no merecía una bendición de Dios grande. ¿Merecía una prosperidad material y espiritual grande o no la merecía? Claro que sí. Este hombre le dio a Judá y le enseñó a Judá la palabra de Dios. Este hombre estableció en Judá como rey que el único allí que mandaba, que el primero en aquella ciudad era Jehová, que no era otro. Y él dijo, vayan y que no quede una ciudad, que no quede un rincón sin que se enseñe la ley de Jehová para que la obedezca. Eso es un paso extraordinario.
Por eso no podemos descansar nosotros hasta que Congo entero no escuche la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando, invitando y orando por la gente. Todo el mundo tiene que escuchar, todo el mundo tiene que recibir la palabra, todo el mundo hay que enseñarle. Y tenemos que seguir haciéndolo hasta el último de nuestros días en esta tierra. Estemos aquí o donde estemos, nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Queremos bendición, queremos una vida fructífera, hay que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, a los hijos, a todos los que estén a nuestro alcance. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Ahí está. ¿Qué paso más importante, verdad? ¿Cuál fue? Miren qué otro paso de bendición, hermano. Versículo 10. Versículo 10 y 11 dice, y cayó el pavor de Jehová. Miren ustedes, Josafat prosperaba tanto, y su gobierno prosperaba tanto, y su ciudad prosperaba tanto, que dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron, escuche usted, ningún otro reino, ninguna otra nación alrededor de Judá, no osaron hacer guerra contra Josafat. No osaron. Todas las ciudades que estaban alrededor, era tanta la prosperidad de Josafat y de su reinado, era tanto lo que Dios lo había bendecido, que las naciones que estaban alrededor tenían pánico, decían, no podemos tocar a esa nación, no podemos tocar a ese pueblo no se puede tocar. Tenían pánico de Josafat y de su gobierno. Miren cómo Dios lo hizo grande. Miren cómo Dios lo hizo grande. Dios hizo que las naciones le temieran, que las naciones le tuvieran pánico. Y no solo eso, que las naciones le tuvieran pánico, los filisteos, fueron toda la vida de los enemigos de Israel y de Judá. Los filisteos, los peores enemigos, comenzaron a traerle presentes y obsequios y regalos, los enemigos y los árabes. Los árabes dice que también venían y traían carneros y bueyes y regalos. Hermanos, cuando tenemos la bendición de Dios y estamos en la bendición de Dios, y Dios es el centro de nuestras vidas, y Dios es el Señor de nuestras vidas, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros, lo dice la Biblia, y eso lo vemos real en la vida de Josafat. Aún los enemigos vienen y nos traen que comer, aún los enemigos vienen y nos traen regalos. Cuando tenemos y estamos bajo la bendición de Dios, miren hermano, los enemigos nos traen regalos. En vez de traernos balas, lo que nos traen es regalo. En vez de traernos maldición, lo que nos traen es presente. Y eso fue lo que Dios hizo con Josafat, ¿verdad? Ahora mire usted el versículo 12. Qué interesante el versículo 12. Dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Fue tanto lo que tenía. Era tanto lo que Dios lo bendecía. Y prosperaba su negocio, y prosperaba la nación, y prosperaba su reinado. Era tanto que tuvo que levantar murallas y hacer almacenes para guardar toda la comida que sembraban y cultivaban y todos los regalos que le traían las naciones. Ellos no tenían dónde guardarlos, así que había que crear almacenes gigantes para guardar todas esas provisiones. Tanto lo que Dios, y dice como dice la Escritura, tanto lo engrandeció Dios. Pero ¿por qué Dios lo engrandeció tanto? ¿Qué lugar le dio Josafat a Dios? ¿Qué lugar le dio Josafat a Dios en su vida y en su gobierno y en su nación? ¿Qué lugar ocupaba Dios? El primer lugar. Dios era todo. Dios era la ley de su lugar. Fíjate que agarró todos los libros de la ley de Jehová y llévensela y enséñensela al pueblo, porque esta, la ley de Jehová, es la ley de nuestra ciudad. La ley de nuestra ciudad es la ley de Jehová. Y usted y yo en nuestros hogares, en nuestra familia, si usted quiere la bendición, usted también tiene que sentarse y decirle a su esposa y a sus hijos, aquí quien manda es Jehová. La ley aquí en esta casa es Jehová. Y aquí las ordenanzas que se siguen son las de Dios. Y usted verá bendición. Y usted verá protección.
y usted verá engrandecimiento. ¿Verdad? Que la gente va a decir, ¿por qué cuando otros están menguando, tú estás creciendo? ¿Por qué cuando otros están perdiendo clientes, a ti te sobra que ahorita tienes que decirle, bueno, ya no puedo más, no venga más ninguno ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade. Es la que enriquece espiritualmente y materialmente y en todos los sentidos. Y la última hermano, de estas bendiciones está ahí en el versículo 5. Ahora vamos al versículo 5. Miren, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Escuchen lo que hizo Dios con Josafat. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dios le dio, dice, riquezas y honra a Josafat, porque le dio a Jehová, ¿verdad?, el lugar que Jehová merece y que debe de ocupar. Esto es extraordinario. Cuando yo veo estos pasos, todo esto, hermano, y vemos la vida tan fructífera de Josafat comparada con su padre, que fue un desastre, comparada con Israel, que era un desastre, y el rey que gobernaba Israel, y vemos a este Josafat, vemos a este hombre tan bendecido, tan próspero, tan sabio para gobernar. Vemos aún las naciones enemigas trayéndole presente, en vez de traer guerra, estos le traían presente. Pero ya sabemos cuál y por qué sucedió esto. Ya sabemos por qué, porque este hombre decidió desde el comienzo que asumió el reinado, él decidió andar en los caminos de su padre David, decidió buscar a Jehová y obedecer los mandamientos de Jehová, porque él mandó que la ley de Jehová fuera enseñada en toda Judá, y que la ley por la que él y toda su nación se iba a regir era por la ley de Jehová. Dios honró a este hombre. Dios bendijo a Josafat. Dios bendijo a Josafat. Dios lo honró. Dios lo confirmó en el trono. Dios le dio toda su protección. Dios le dio toda su seguridad. Dios le dio toda la inteligencia que él necesitó para gobernar. Dios hizo que aún los enemigos le trajeran presente. Dios le dio grandeza. Dios le dio la honra, ¿verdad? Más grande que puede tener un hombre en la tierra, la recibió Josafat. Fue honrado de forma extraordinaria. Pero todo, hermano, toda esta vida tan fructífera que vemos en la vida de Josafat y en su reinado fue producto de decidir en su vida, y aquí está la clave, de decidir en su vida andar en los caminos de Dios, buscar a Jehová y guardar sus mandamientos, enseñar la palabra de Jehová a todos sus moradores, a todos aquellos que le rodeaban en su nación. Le dio a Jehová, le dio a Dios el lugar que Dios merece en su vida y en su negocio y en su reinado, y Dios le dio honra, confirmación, protección, seguridad, estabilidad, paz durante su tiempo de reinado, porque los enemigos más poderosos ni siquiera se les ocurría pensar en venir a atacarlos. Cuánta bendición, mis hermanos, a veces nosotros perdemos. Cuántos privilegios, escuche bien, yo pienso que muchas veces nos perdemos grandes privilegios por no darle a Dios en nuestras vidas el lugar que Él merece ocupar. Nos perdemos muchos privilegios, muchos honores, mucha gloria nos perdemos, muchos bienes nos perdemos cuando no le damos a Dios el lugar que Él debe de tener por derecho de creación, por derecho de nacimiento, por derecho de sustentación, porque es Él el que nos ha sustentado.
Él tiene todos los derechos de tener el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ese derecho lo tiene Él, solo Él. Y cuando usted y yo se lo damos, hermano, entonces nosotros tendremos la honra y la gloria que también usted y yo pues podamos merecer o podamos necesitar en esta tierra. Y esa bendición que enriquece y no añade tristeza, viene de Jehová. Todo lo bueno viene de Él. Amén. No olvidemos eso. Busque la historia ahí de Josafat. Vuelva a leerla en su casa para que usted vea qué cosa más hermosa. Y hagamos igual que Josafat. No importa dónde nos criamos. Quizás nuestros padres no fueron el mejor ejemplo. Quizás nuestra comunidad donde nos criamos era la peor comunidad. Quizás no tuvimos. No importa. Hoy usted y yo podemos hacer una decisión diferente y cambiar completamente para bien el curso de tu vida y de mi vida. ¿Sí? Porque otros hagan lo mal, usted no tiene que hacerlo. Porque otros desobedezcan, usted no tiene que hacerlo. Usted puede hacerlo totalmente diferente y usted tendrá consecuencias y resultados totalmente diferentes. Amén. Hoy el mundo corre tras la perversidad y la maldad y la violencia y todo lo malo, todos los placeres malos. Usted no tiene por qué correr tampoco. Usted no tiene por qué correr en esa dirección. Hoy a usted y a mí, el Señor nos ofrece un camino nuevo y diferente para hacer las cosas bien hechas y tener las cosas buenas, ¿verdad? Y disfrutar de las cosas buenas y tener la bendición verdadera sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias. El Señor dice, pongo delante de ti el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, pero también pongo delante de ti está el camino estrecho y angosto, pero es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Nosotros decidimos qué camino tomar. Josafat eligió el mejor camino y Dios lo prosperó. Y Dios hizo que su vida, su gobierno, su reinado, su familia tuviese la mayor honra y gloria que podía tener un hombre en esta tierra. Dios lo bendijo y Dios estuvo con él. Y Dios estuvo con él porque le dio a Dios el lugar que él merece estar, en el que él debe estar siempre. Que así sea con cada una de nuestras vidas también. No se deje inclinar ni arrastrar, ¿verdad?, por las muchedumbres o por la mayoría. Toda la vida a través de la historia, hermano, la mayoría han estado equivocados. Nunca es la mayoría la que ha tenido la razón. En nada. Siempre ha habido una minoría que es la que ha estado en la verdad, la que ha tenido la razón y es la que ha estado, ¿verdad?, como potestad, ha tenido la potestad de andar en la verdad. Así que usted y yo debemos de tomar una decisión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, de tu palabra en esta hora. Ayúdanos como Josafat también, Señor, a tomar nuestras propias decisiones. Decisiones, Señor, de andar en la verdad, de buscarte a ti, de andar en tus mandamientos, de proclamar tu verdad a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a toda nuestra comunidad, a toda nuestra ciudad. Enseñarles, Señor, cuál es el camino de verdad, cuál es la palabra de verdad, cuál es la ley la cual debemos de obedecer hoy y servir hoy para contar, Señor, con tu presencia en nuestras vidas, para que tú confirmes, Señor, nuestra vida en esta tierra, confirme nuestro servicio a ti, confirme nuestra devoción a ti, confirme todo, Señor, lo que hemos de emprender para la honra y la gloria tuya. Sabemos que solo, Señor, dándote a ti el lugar que tú mereces en nuestras vidas, que solo tú mereces, vamos a tener, Señor, tu aprobación, tu protección. Vamos a tener la prosperidad espiritual y material también que tú quieres darnos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a tomar hoy la mejor decisión y
decidir buscarte a ti y andar en tu verdad. Ayúdanos, Señor, que nada de lo que se levanta a nuestro alrededor nos haga claudicar o nada nos desvíe nuestra atención más que de honrarte, de seguirte, obedecerte, y tú, Señor, te encargarás de bendecirnos con creces cada día más y más. En ti, Padre, confiamos, nuestro Dios. Pedimos el perdón de todos nuestros pecados, que nos ayudes hoy a tomar esas buenas decisiones y a vivir según tu ley, tu palabra, tus mandamientos, de forma absoluta, para la honra y la gloria tuya, y la paz y la bendición nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les continúe bendiciendo. Tenga una bonita y excelente semana. Seguimos, como recuerden, como siempre, los martes a las 7 por Facebook Live. Seguimos con nuestros estudios, ¿verdad? Que espero les estén gustando, interesando. Estamos hablando, ¿verdad?, en esos estudios vamos a hablar el martes a continuar de las herramientas que podemos usar para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué herramientas usar? ¿Verdad? Así como ustedes saben qué herramientas usar para cocinar, para mecanear, para campintear, para lavar, para limpiar, pues hay herramientas que Dios nos da. Si las usamos, podemos crecer espiritualmente cada vez más. Así que Dios les continúe bendiciendo, que tengan una bendecida semana, Dios mediante. Amén. Saludémonos entonces.